noches y bienvenidos una semana más a la réplica aquí en Popular Televisión Melilla. La semana pasada pues no tuvimos programa pues por un problema de salud de esta presentadora, pero ya pues por la voz pues ya podemos recuperar el programa y precisamente pues volvemos con los tertulianos habituales. Este jueves 18 de abril pues sí contamos con ellos. Así que primero vamos a darle la bienvenida una semana más. Francisco Villena, muy buenas noches. Hola, gracias buenas por estar noches. con nosotros. Mohamed Busián, muy buenas noches. Buenas gracias. noches y espero que plenamente restablecida, ¿no? Sí, ya la fonía ya se fue, afortunadamente. Muchas gracias. Y Rafael Roble, bienvenido de nuevo. Buenas noches, Pablo. Gracias por estar los tres aquí para hablar pues por un tema novedoso que se ha presentado el lunes de esta misma semana, pues es ese plan de Melilla Invierte por parte de la ciudad autónoma. Melilla Invierte 24-27, ese plan de inversiones de algo más de 200 millones de euros. Y bueno, ahora desglosaremos un poquito cuáles son esos proyectos. Bueno, en resumen, pues uno de ellos sería la rehabilitación del edificio de correo, también ese vivero de empresas, también inversión en materia de innovación tecnológica, también un centro multidisciplinar para personas con discapacidad. Son diversas inversiones que pretende hacer el gobierno de la ciudad en estos 4 años, en los próximos 4 años, bueno, durante esta legislatura más bien, hasta el año 2027. Así que, como solemos hacer, normalmente es primero pedir titulares, unas valoraciones breves de los tertulianos y después ya sí se entra más en materia y en debate. Así que vamos a empezar por Francisco Villena, también pues como miembro del gobierno local. Pues un plan ambicioso y no es un canto al sol porque se ha presentado cuando se tenían todos los medios, cuando se tenían los fondos, cuando se tenían los terrenos, cuando estaba todo de acuerdo para no venderlo sin que se pudiese ejecutar. O sea, que es un plan en serio, que vamos a intentar dar la vuelta a Melilla, por lo menos económicamente, y yo confío, vamos, la presenta el presidente y no es una pantomima, están ahí, están los fondos y se ha presentado cuando se tenía que presentar. Hemos tardado 8 años después de llegar al gobierno, 8 meses después de llegar al gobierno, porque se estaba preparando para poder presentarlo. Pues vamos con la valoración de Mohamed Busián. Bueno, no sé si un canto al sol, pero un brindis al sol sí considero que es. Bueno, vamos a ver. No, este tipo de planes plurianuales, ¿de acuerdo? ¿No? Además, cualquier gobierno que se digne tiene que tener, al margen del plan anual, tiene que tener un plan plurianual, ¿de acuerdo? ¿No? Y bueno, va a depender sobre todo de la solvencia financiera de la ciudad, bien. Pero me parece a mí que sobre todo, en primer lugar, dirigido a contrarrestar el plan estratégico que se había elaborado durante la anterior legislatura. Me parece bien, porque cada gobierno puede decidir efectivamente, es decir, cuáles son sus iniciativas, cuáles son sus prioridades. Pero muchas de estas medidas son medidas que se iban anunciando incluso no hace 4 ni 8, sino hasta 12 años. Muchas de ellas. Medidas que se venían anunciando con todo bombo y platillo y que venían siendo incumplidas sistemáticamente. Bien, por eso yo en principio, es decir, soy bastante escéptico y habrá que ver cómo se va desarrollando y finalmente pues será el momento de hacer una valoración. ¿Que Melilla necesita de inversiones? Es indudable. ¿Que Melilla se ha dispuesto de los recursos necesarios para complementar esas inversiones durante estos 20, 25, 30 años y no se ha hecho? También es indudable. Por lo tanto, es decir, el exceptivismo por mi parte está más que justificado. De todos modos, ya podemos ir desarrollando, como dices muy bien eso, y hacer una valoración más pormenorizada de todo este tema. Lo haremos una valoración más profunda, pero vamos a pasar al titular de Rafael Robles ahora. Pues un refrito de actuaciones. Algunas de ellas ya estaban avanzadas por el gobierno anterior, e incluso venían del anterior, como por ejemplo el edificio de correos. Otros ya se había pues hecho todo el anteproyecto y donde iba a estar localizado, como el edificio polivalente de discapacidades. Muchas de las actuaciones están previstas con inversión del Estado. Por lo tanto, si no es el Estado el que pone el dinero, no se van a hacer, con lo cual aquí se vende también muchas veces lo que necesita también de inversión por parte del Gobierno central, a través, por ejemplo, de las medidas que afectan a puertos del Estado y a la autoridad portuaria.
y muchos de ellos también están recogidas dentro de las medidas que se consensuaron para los fondos sociales europeos y los fondos FEDER con el gobierno anterior, con lo cual el dinero claro que estaba, porque ya se había conseguido anteriormente. Algunas otras medidas, pues sinceramente nos las tomamos con mucha precaución, porque como ha dicho el compañero, hemos visto como muchas veces todo esto se queda en una gran cortina de humo de comunicación del PP, de lo que pretende hacer, que al final no se convierte en nada, no se traduce en absolutamente nada, no se traduce en realidades como por ejemplo la apertura de un colegio de primaria, como se ha hecho esta semana por parte del Ministerio de Educación, después de más de 13 años sin abrirse un colegio de primaria, que hasta que no se fue, hasta que no terminó el gobierno de Zapatero y dejó abierto el Pedro de Estopiñán, no hemos vuelto a tener un colegio de primarias en esta ciudad. Pues hemos hablado de inversiones, proyecto, ejecución del Partido Popular, del colegio. Yo me alegro de que venga. Claro. Y ustedes lo único que habían intervenido es para abrirlo 8 meses después, porque lo quería abrir. 8 meses. 8 meses después. Lo quería abrir para principios de curso, porque claro. No se ha abierto, porque tenía deficiencia. Claro, deficiencia que ya había encargado vosotros de retrasar toda la apertura. No, si quiere. Pero claro, un colegio no se hace en 8 meses, se hace en muchos años de ejecución. Yo espero que cuando yo te corte, me dejen cortarte. Vamos a ver. Ese colegio, el proyecto era nuestro, sí, nuestro y la ejecución nuestra. Y ustedes habéis tenido la valentía de salir allí sin invitar siquiera al consejero de Educación y lo habéis presentado como cosa vuestra. Después de que lo único que habéis intervenido ustedes para que a la hora de abrirlo no miran las irregularidades que tenían, por lo menos por la seguridad de los niños, porque veo que no os preocupa, por eso no se abrió. Porque no le dieron la licencia de apertura, Fomento, porque no con 8 meses... 8 meses por para 4 cosas para que han tardado 8 meses en dar la licencia de apertura. Si habéis tardado más que casi en construirlo, 8 meses para arreglar deficiencia. Ese colegio, proyecto del Partido Popular. Todo eso, pero si no hicisteis nada, más allá del proyecto. Acabas de decir. Por cierto, el proyecto venía de mucho antes. Acabas de decir todo lo lo que tarda un proyecto y ahora parece que la habéis hecho ustedes estando 4 años. Que se ha ejecutado. La habéis hecho haciendo 4 años. Son los 5 años del gobierno central. Que no, pero déjame que termine. No mienta, Rafa, no mienta. 8 meses para atrás, que lo único que había hecho es retrasar. A mí me gustaría también saber cuál era el proyecto de ciudad del anterior gobierno que nosotros hemos destrozado. No sé cuál era. Pues un plan estratégico que vamos a reunirnos la próxima semana para precisamente abordarlo y que vosotros retomáis. Eso era el proyecto de ciudad. ¿Pero qué plan estratégico? Si venís cosas obvias, el plan estratégico es sacar el contrato marítimo, terminar el hospital comarcal. Claro, ¿qué plan el hospital que hemos terminado nosotros en el hospital, y que vosotros paralizasteis 7 años. Pero si me dejas terminar, yo sé que a ti te molesta todo lo que yo te digo, por eso me tienes que... No, pero aquí yo que sé, antes no dejaban cortar cuando se debatía, cuando se hablaba, cuando se exponía. Tú puedes debatir cosas, pero no me dejas que yo me defienda de lo que tú has dicho. Que es diferente. No es cuestión de poner datos sobre datos, realidades. Correo, el edificio era del Estado, hubo que comprarlo. Lo compró nuestro gobierno, el anterior gobierno. Y se dejó preparado el proyecto, que los anteriores decían que no existía proyecto, existía proyecto, mintiendo como siempre, y se presentó el proyecto, que de verdad existía el proyecto. Hemos tenido que empezar nosotros, y claro, el Correo ya no estaba como estaba hace 5 años. Correo estaba mucho peor todavía, incendios, había pasado de todo, había que retomar otra vez para presentar. Pero es que no es que lo vamos a hacer, es que el proyecto está, es que dentro de nada va a salir a licitación. Entonces, son cosas que hemos dicho que no es un brindis o un canto al sol, es que se van a ejecutar, por eso hemos tardado 8 meses, si no lo podíamos haber presentado en septiembre o en octubre. Pero cuando se tienen los fondos y cuando se tienen los planes hechos correctos, es cuando se pueden presentar, para no hacer un brindiazo, para decir, lo estamos presentando porque se va a realizar, porque están los fondos y están para realizarse. Ustedes podéis poner todos los impedimentos, pero nosotros somos los que hemos vuelto a coger las riendas de esta ciudad, que iba por donde iba, y somos los más serios que pueden estar en este gobierno. Te puede gustar más o menos, pero somos los más serios que pueden estar en esta ciudad.
Y los proyectos estos se van a llevar a cabo. Yo pienso estar los 3 años que quedan de legislatura y me lo podréis seguir repitiendo. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Y yo diré, aquí está. Aquí está. El plan, pues si no habéis sido capaz ni terminar un parque, lo verás, que ha desaparecido el 70% del arbolado. ¿Cómo vais a llevar ustedes la ciudad para arriba? ¿Cómo ibais a pretender llevar la ciudad si no habéis mantenido un parque? Ni un parque, que es lo más esencial. Y ahora también entra en contratación para renovar, para terminar de arreglar el Parque Lovera, proyecto que también lo dejamos nosotros sobre la mesa. O sea, que no había hecho nada y encima lo que se estaba haciendo lo habéis destrozado. Y todavía presentamos un programa serio, ejecutable, y todavía le estáis sacando fallos. Cuando no ha empezado ni a caminar. Por lo menos, decirme, dentro de 2 meses, 3 meses, oye, lo que se dijo, ¿dónde está? Pero no, antes. Porque todos estaremos de acuerdo en lo que se va a hacer, digo yo. Estaremos todos de acuerdo. Bueno, no totalmente de acuerdo. Había cosas que por eso sí podemos intervenir los demás. Sí, ahora, por ejemplo, ya que ha dicho que no está de acuerdo en algunas cosas, pero también quería preguntar a Mohamed Bouchian, que lleva más tiempo callado, por si quiere valorar algo. Yo estoy de acuerdo en una cosa, en que es muy prematuro, es decir, hacer valoraciones, pero ni en un sentido ni en otro. Es razonable pensar que efectivamente tendremos que esperar no meses, sino incluso unos años, incluso al final del ejercicio, para valorar realmente, es decir, cuál es el grado de cumplimiento de esto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bien. Pero también es cierto que es razonable, es decir, que algunos seamos escépticos teniendo en cuenta la experiencia de otros gobiernos del Partido Popular, que habían hecho de estos proyectos, de muchos de estos proyectos, una auténtica bandera, y sin embargo se quedaron en el cajón. Por lo tanto, es razonable. ¿Se refiere concretamente? No sé por ejemplo, el tema, sí, voy a ir concretamente en algún caso y luego iré desarrollando. Por ejemplo, vamos a hablar del tema del edificio de correo. Es decir, Francisco, no se puede decir que teníamos el proyecto y luego decir que estamos pendientes de la licitación para adjudicar la redacción del proyecto. No, es que yo no he dicho eso. He dicho que había que hacer otro proyecto porque el que valía desde hace 4 años, con el sufrimiento que ha tenido el edificio, pues no valía para nada, hay que retomarlo otra vez. Pero si la han incendiado 4 o 5 veces. Cuando en el año 2019 entra un nuevo gobierno de un nuevo color político, no había ningún proyecto, por una razón muy sencilla, porque para que haya un proyecto, si me permites, para que haya un proyecto tiene que efectivamente adjudicarse la redacción del proyecto a alguna, y eso no se hizo. Entonces, eso es algo objetivo que podemos coger, discutir, porque podemos discutir del sexo de Los Ángeles, pero eso es lo voy a traer. Luego, en segundo lugar, al menos desde el año 2010 hasta el año 2019, la ciudad tuvo tiempo para efectivamente ejecutar lo del edificio de correo. No era nuestro. No, pero vamos a ver, pero del año 2010... Lo secuestramos, lo ocupamos. Sí, claro, que eso digo, pero a partir del año 2015 hasta el 2019 sí era. Eso por poner un ejemplo. Luego me hablabas, y yo me parece, yo creo que un poco, que debemos ser un poco más prudentes en el tema, por ejemplo, del Parque Lovera, que efectivamente se iniciaron las obras con el gobierno del Partido Popular antes, es decir, hoy todavía se escucha el grito, vamos a ver, desconsolado, de la masa arbórea, aquella que se cargaron, absolutamente. Claro, vamos a ver, entonces, efectivamente, es decir, el destrozo que se cometió allí, precisamente en el gobierno, si me permites, termino, que se cometió allí es harto conocido, no puedes venir a coger, entiendo yo, a decir o a dar lecciones sobre qué se está haciendo, qué no se está haciendo en el Parque Lovera, porque, insisto, es decir, se hizo un auténtico destrozo ecológico, como se ocurrió también en el Parque Forestal, es decir, por lo tanto, eso por allí. Pero si nosotros... Y luego termino, luego iremos desarrollando, porque estoy viendo. Es decir, luego también, vamos a ver, aquí hay que ser justos, es decir, las inversiones que se pretenden pasarán inmediatamente también por una inversión por parte del Estado, creo yo, por parte de los presupuestos generales del Estado. Consensuados con el anterior. Claro, bien. Y luego, además, hablábamos, por ejemplo, el tema del nuevo vivero de empresas tecnológicas. Vamos a ver, que es una reivindicación que yo voy escuchando, no sé de cuándo, de hace décadas. Es decir, el centro concretamente, pues habrá que ir viendo el nuevo centro universitario, que se ha convertido en una de las banderas que ojalá en interés de todo sea una realidad. Lo digo sinceramente, a mí me gustaría venir aquí y decir, pues efectivamente me he equivocado porque finalmente va a ser una realidad. Pero también el excesivismo está justificado porque esta es una promesa también, como otras tantas, que se ha venido incumpliendo. Por lo tanto, yo en conclusión estoy de acuerdo contigo en que habrá que esperar un tiempo. Es decir, no te digo 2 o 3 meses ni 4, como dices tú, habrá que esperar al final de la... Yo he dicho en que en 3 o 4 meses se puede ver el avance. Sí, bien. He dicho que vamos a los 2 o 3 años. Evidentemente, simplemente si
si se ejecutara el 50% de lo que se dice aquí, ya nos sentiríamos más que satisfechos. Pero perdóname, hasta ahora, y teniendo en cuenta los antecedentes, a mí me suena mucho a vender humo, y lo digo con todo el respeto del mundo. También, bueno, Sí. ya que Rafael Robles había mencionado antes que hay cosas en las que no está de acuerdo en cuanto a lo que son son algunas cosas, ejecuciones, algunos matices. Evidentemente hay muchos matices sobre estas inversiones, ¿no? Ya he dicho que eran un poco inconexas. Se supone que recogen la intención de trabajar el tema tecnológico, lo universitario, ¿no? Que son una de las prioridades que se ha puesto el gobierno de la ciudad, pero bueno, lo del, ya lo has comentado, el vivero tecnológico, existe un edificio tecnológico y estaba previsto el vivero tecnológico al lado de ese edificio. No entendemos por qué se tiene que deslocalizar de donde estaba previsto, que creo que era una cosa también que venía de vosotros. No entendemos estos cambios y si realmente benefician en algo. Lo vuelvo a repetir, el centro polivalente estaba ya el proyecto, dónde se iba a ejecutar y el proyecto hecho, sí, pero perfectamente hecho, lo presentó la compañera Paqui García Maeso antes de unos meses antes de las elecciones. Y lo digo porque yo estuve en esa presentación Sí. y El centro universitario, que es la local que acaban de firmar el convenio de la Autoridad Portuaria y la Ciudad Autónoma, está bien, pero lo que dijimos en otra tertulia, o lo que yo por lo menos expresé, no deja de ser un parche sobre un proyecto mucho más ambicioso y real como era el campus universitario, que además el campus universitario recogía el campus de la FP en los terrenos militares que estaban previstos para ello, o que están previstos para ello, y si que realmente nos queremos poner en marcha con una ciudad universitaria, pues tendremos que hacerlo realmente proyectando cosas importantes, porque estamos hablando de una proyección de los próximos 4 años. Por lo tanto, lo de esto que se va a hacer con una adquisición por parte de la ciudad de lo que permite la autoridad portuaria utilizar de una infraestructura que existen, no deja de ser un parche. Pero bueno, no hay ambición en el tema universitario. Lo de la piscina cubierta, bueno, yo de verdad, ojalá mis ojos lo vean y que realmente veamos otra piscina cubierta en esta ciudad, porque ya hemos visto lo que ha sido siquiera arreglar la actual piscina cubierta, que eso ha sido, bueno, tremendo, ¿no? Y eso lo hemos sufrido todos. Polideportivo, lo mismo, ¿no? Todos son proyectos muy bonitos, muy interesantes, pero que después a la gente les cuesta ver los resultados, incluso habiendo pasado una legislatura entera. Y ya por último, el tema del cuartel de Santiago. El cuartel de Santiago tiene ahora mismo unas aulas polivalentes. Sí, no, pero es muy importante que esas infraestructuras que pueden mantenerse durante 20 años más, ¿vale? Y que no ocupa nada más que una pequeña franja del actual cuartel de Santiago, muy pequeña, no llega ni al 5% de lo que es la superficie de ese cuartel, se podrían ya utilizar, porque esas infraestructuras están ya preparadas para escuela infantil y para la conciliación y para más de 300 familias que necesitan de esa conciliación y escuelas infantiles. Sí, ¿por qué se desecha esa posibilidad? Sí, exacto, las aulas modulares. Me alegro que me hagas esa pregunta. Bueno, claro. Partido Socialista, cuando se estaba programando la aula esa, sí. El PSOE considera un parche que Educación invierta en aulas prefabricadas para hacer un frente al ratio de Melilla, que había un ratio que no existe ahora. Mientras no hay otra cosa, porque considera un parche. CPM critica que se instalen aulas prefabricadas de una ciudad con tanto presupuesto. Vale. Y ahora es lo mejor que hizo el gobierno partido. Por cierto, la escuela de infantil que nosotros pusimos en marcha y que ya está puesta en marcha, el Dolores Bartolomé, ¿por qué no forma parte de esta infraestructura que vosotros tenéis prevista? Pero porque se está en ejecución. Bueno, pues ya está. Entonces, a ver, algunas cosas también están en ejucución. El convenio para lo de la autoridad portuaria ya está ahí. Entonces, no, el convenio ya está ahí, no, el convenio se ha firmado ahora y se lleva el proyecto del colegio infantil, viene del gobierno anterior y se está ejecutando. Podría decirme, oye, ¿por qué habéis parado la obra de no, hombre, faltaría más. Entonces, bueno, mientras se ejecuta esa obra y tarda en hacerse pues yo no sé qué hubiese hecho ustedes, 2 años más que dure las aulas modulares, 2 años más que duren las aulas modulares, soluciona el problema de 300 familias en esta ciudad. ¿Retrasa el qué? Pues pero si solamente tenéis que delimitar... ¿Dónde van a entrar los escuela infantil, que no es lo mismo que un colegio de primaria. Escuela infantil. No es lo mismo, estamos hablando de la conciliación de 0 a 3 años. Lo que tienes que saber es que el colegio nuevo tiene primaria infantil.
O sea, pero el infantil de un colegio de primaria es el infantil de 3 a 6 años. Y estamos hablando de escuelas infantiles de 0 a 3 años. A ver si sabemos de lo que estamos hablando. Es otra etapa educativa y se encarga la ciudad. La escuela Dolores Bartolomé es una escuela infantil de 0 a 3 años. Bueno, yo creo que la gente sabe de lo que estoy hablando. Prefabricado, se hizo, por eso se hizo prefabricado. Y si dura 2 años más hasta que está, hasta que el Dolores Bartolomé, no se quitará, y no se quedará ningún niño en la calle. Pero si ahora mismo no le habéis dado solución a eso, no lo habéis querido convertir en una escuela infantil. ¿Lo están desmontando ya? No habéis dicho nada. Pero si vamos a ver, si viene el proyecto, hasta el anterior gobierno, el anterior consejero de Fomento le dijo a vuestra consejera de Educación que eso iba fuera. Eso está ahí en la hemeroteca, que el colegio iba afuera. Nosotros pusimos encima de la mesa que eso continuase utilizándose hasta que la escuela... La decisión la tenéis que tomar vosotros ahora. La cortina de humo del consejero de Fomento fue, es que la titularidad, preguntárselo a la delegada del gobierno. ¿Cómo es que la titularidad se la preguntemos a la delegada del gobierno? Eso es lo que ha dicho en el pleno el señor Marín. Yo lo ratifico. Hombre, por favor, venga, eso es poner una cortina de humo para no reconocer que esas aulas modulares podrían solucionar el problema de 300 familias en esta ciudad que tienen problemas de conciliación. Que la demagogia que hacéis... La vuestra está clarísimo. ¿Por qué pone un colegio de esas características? Y ahora el mejor colegio que se ha hecho en Melilla. Que no, que mientras no exista otra escuela infantil puede ser una solución. ¿Tú te crees que vamos a echar a los niños a la calle, a su casa? Pero que eso es una infraestructura que ya está hecha, que ahora mismo no hay nadie, porque estaban utilizándolo el colegio Encarna León. Y el Encarna León ya se ha abierto precisamente esta semana, y esos niños han pasado de primaria, han pasado al colegio Encarna León. Y nosotros estamos diciendo que esas infraestructuras se utilizan para escuela infantil de 0 a 3 años. ¿Entendemos la diferencia? Ese desarrollo, desarrollo urbanístico no iba al colegio ahí. Por eso se hace prefabricado. Por eso se hace prefabricado. ¿Por qué el laboratorio COVID de tu excompañero se hizo así? ¿Lo vamos a dejar al laboratorio COVID? Vuelvo a repetir. Porque ahora va a hacer falta ese análisis, pues no, habrá que quitarlo, ¿no? O lo dejamos también. Esa aula modulares... ¿Por qué no ponéis una aula polivalente para la gente de la zona? Pues no. Vuelvo a repetir, esas aulas modulares no ocupan nada, ocupan en medio un de la porcentaje zona. mínimo. No está en medio, está en un extremo, está en un extremo del cuartel. Por ahí pasará una calle en medio. Por ahí concluyendo esta primera parte y terminando. Yo creo que ha quedado claro a lo que me refiero, el desarrollo urbanístico de la zona. Vale. Y venían los planos de que no iban ahí, se hicieron por emergencia. Por eso se pusieron modulares y se pusieron ahí, porque era la zona más pegada a la carretera y la que estaba mejor en un extremo, que ¿no? todo cuartel. Está en un extremo. Medio. ¿Tú que no has ido al cuartel? Sí. Está en el medio. Entrado en lo que era el colegio, en las aulas entrado. Y lo curioso es que tu compañera dijese, para hacer un parque, hombre, la defensa de pero si queda mucho terreno para lo que pretendéis vosotros, vivienda y parque. Queda muchísimo terreno para hacerlo y mientras tanto se puede seguir utilizando. Por cierto, los viveros. Que no se va a echar nadie lo último. Es que lo dice como que van a abandonar a los niños a la calle. El tema de... La demagogia es tuya increíble. Rafa, mira, si podemos dejar el vivero de empresas para después de publicidad, es que entonces entramos Sí, no, simplemente era otro proyecto que tenía previsto una escuela de música y no sé por qué... Rafa, venga, pues adelante. Vamos a dejar este asunto porque también tiene su amplitud. Vamos a pasar a publicidad, creo que Mohamed Bousian también quería hablar, entonces vamos a dejar primero a Mohamed Bousian que hable porque es el que menos ha hablado y ya después, pero después de publicidad, ¿vale? Vamos a pasar a unos anuncios, ahora volvemos. Muy buenas noches de nuevo, ya estamos de vuelta después de estos anuncios. Continuamos debatiendo sobre el plan Melilla Invierte 24/27, sobre los proyectos que se han puesto sobre la mesa. Hemos tenido que interrumpir, evidentemente, por hacer una pausa publicitaria y por este lado de la mesa pues me habían pedido la palabra. Rafael Robles había comentado que quería hablar del tema del vivero de empresas, pero también Mohamed Bousian quería matizar algo antes sobre el debate. Entonces, si tiene un momento, Mohamed Bousian, y entonces ahora después pasamos a Rafael Robles. No, vamos a ver, yo quiero hacer una enmienda a la totalidad de este tipo de planes. Vamos a ver, me parece muy bien, y creo que esta ciudad tiene que tener un horizonte, cosa que no ha ocurrido hasta ahora, y que efectivamente apoyar o apostar por las nuevas tecnologías, por el sector universitario, debe ser también efectivamente un objetivo de cualquier ciudad que se precie, ¿no? Pero estaremos de acuerdo
que difícilmente podemos empezar la casa por el tejado. Es decir, aquí hay necesidades básicas aún sin cubrir. Es decir, hay servicios públicos fundamentales para que la gente tenga una cierta dignidad en sus quehaceres, en su vida diaria, que no se han cubierto. Hay prioridades, hay que resolver, que todavía no se ha resuelto todavía el tema del agua, el tema de la limpieza, el tema de la gestión de los residuos, el tema trascendental como es el tema de la educación, de acuerdo a lo que también tiene sus competencias la ciudad autónoma, aunque sea una competencia, me refiero sobre todo a lo que se quiere mínima, claro. El tema de los centros educativos, fundamental, ¿de acuerdo? ¿No? Es decir, digo porque, entre otras cosas, para la ejecución de este tipo de proyectos se necesita de la financiación también del Estado, ¿de acuerdo? No, sin lugar a dudas. Por lo tanto, es una ciudad con unos servicios y con un mobiliario muy deficiente y habrá que dirigir los recursos fundamentalmente a atender este tipo de necesidades. Es decir, insisto, hay zonas en esta ciudad, es decir, que no, donde los servicios públicos ni siquiera llegan, zonas absolutamente deprimidas y abandonadas. Sí, por lo tanto, me parece muy bien, efectivamente, que pretendamos comer caviar, pero, por favor, también hay que asegurar un mínimo para todos los melillenses, por lo tanto, creo que es un tema de prioridades, y por eso me antojan muchas de estas inversiones escasamente realistas. Si no tenemos la base, los servicios públicos a los que están obligados a prestar cualquier ciudad, insisto, la limpieza viaria, el transporte público, urbano, ¿de acuerdo?, el tema de la limpieza, el tema del suministro de agua potable, eso siguen siendo asignaturas pendientes. Por lo tanto, insisto, me parece poco realista, cuando no se atienden ni siquiera las cosas del comer, las cosas más básicas, tener este tipo de proyectos tan ambiciosos. Dicho eso, yo tengo que decir, porque es que es inevitable, esto me suena muchísimo a la propaganda del Partido Popular durante décadas, y es que es así, porque lo hemos escuchado. Por eso no se trata simplemente ni de populismo ni de demagogia, es que hemos escuchado este tipo de proyectos y de anuncios, es decir, que se hacían con todo bombo y platillo durante muchos años. Pero insisto, por favor, esta es una ciudad cuyo presupuesto debe permitir atender, es decir, necesidades básicas, servicios públicos, atender efectivamente a los más necesitados, en una ciudad donde los niveles de pobreza y de desigualdad son tremendos. No se puede obviar esto. Por lo tanto, me parece a mí que cualquier proyecto de ciudad, sobre todo un proyecto a medio o largo plazo, como puede ser este, que es plurianual, no puede dejar de lado esas necesidades tan básicas. Yo entendería perfectamente que se acompañaran, pero echo mucho en falta que en ese proyecto, que es de legislatura, que es un proyecto plurianual, sigan sin abordarse los problemas reales de la ciudad, y que son atender y cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos. Pues con esta valoración sí le voy a pasar la palabra a Alfredo, porque quería hablar de... Sí, bueno, la realidad es que en 9 meses lo único que tenemos del gobierno de la ciudad es un plan de choque de limpieza, que después no hemos visto nada más limpio, y que han cambiado el color el muro del paseo marítimo y el color de los taxis. Más allá de eso, aquí no hemos visto nada en 9 meses, ¿no? Y se suponía que iban a empezar a hacerse hasta viviendas. Por cierto, viviendas en ese cuartel de Santiago, que me gustaría saber si van a ser viviendas de protección oficial. Vale, bueno, habrá que ver qué porcentaje al final se dedica realmente a protección oficial con la necesidad que... Bueno, tú lo estás diciendo. Claro, con la necesidad que hay de viviendas de protección... a la gente no le hace tanta gracia tu manera de verlo, porque las viviendas... Es que va a lo que va siempre. Las viviendas de protección oficial sería muy importante, porque necesitamos un parque de vivienda pública, vivienda para el alquiler, que prácticamente no existe. Vivienda pública para el alquiler no existe. Y ya sabemos que la VPO hace mucho tiempo que no se hacen. Y las pocas que se hacen gracias al gobierno del Estado. Pues se hacen con inversión del gobierno central. Y eso no lo pueden negar. Y hablando del tema del vivero de empresas... ¿Hace 5 años que no se hace una vivienda? Sí, sí, pero las que se han hecho con dinero del Estado. Y las que se van a hacer ahora también. Y por cierto, por eso mismo pero las que se van a hacer ahora es las que ya tienen que haber estado hechas. No, las que estaban hechas estaban ya con gobierno central. Por ejemplo, las que se inauguraban en Cuesta de la Viña. No, pues nada, pues no nos den dinero tampoco. No, por eso, pero es que a vosotros os cuesta reconocer que recibís. La comercial y ahora que no nos den para vivienda. Aquí lo hacéis todos vosotros y el gobierno central no hace nada. Es vuestro mantra. Es vuestro discurso continuo, cuando no es verdad. Y en cuanto a lo que yo quería decir del edificio del vivero de empresas, que es un edificio que nosotros habíamos previsto por parte además de la Consejería de Educación, de la compañera Elena, hacer una escuela de música. Es que no entendemos qué necesidad había de cambiar ese proyecto que ya estaba totalmente hecho, avanzado,
para hacer un vivero de empresas que se podía haber hecho perfectamente al lado del edificio tecnológico que tenemos aquí al lado. No entendemos, porque además ese proyecto de vivero de empresas anteriormente al lado del edificio tecnológico también era una posibilidad que habéis puesto vosotros de la mesa. No entendemos si el problema es que no salgan adelante proyectos que estaban previstos por parte y avanzados por parte del anterior gobierno. ¿Qué problema hay? No lo entendemos, pero bueno, como eso, otras tantas cuestiones inversiones que aquí, sinceramente, esperemos que no se queden o se queden en eso, en una cortina de humo, pues como se quedó el proyecto de puerto, de ampliación del puerto, que ya sabemos que os tirasteis la partida, pero claro, ¿tú, 20 años vendiendo una ampliación del puerto que nunca se hizo, pero sí que se paralizó el hospital. ¿Y el puerto de crucero? El hospital universitario. El hospital universitario lo paralizasteis vosotros. Lo paralizó un juzgado. Estaba avanzado. Un montón de veces a tener un debate con cualquiera del Partido Popular que abre la puerta, con ustedes el que queráis, de hablar del hospital. Estamos hablando del hospital ahora mismo. Lo que dicen, pues ya le hemos dicho un montón de veces. ¿Tú te crees que se va a poner en marcha? No. Es que habláis eso es un insulto a la gente. Ustedes llegáis con la moción todo de el mundo lo ha visto. Que hicisteis con los proetarras y con los independentistas, llegáis a un gobierno y al mes empieza a funcionar ya la construcción de la nueva, la segunda fase. A ver, ¿cómo lo hace? Pues sí, que todo con un proyecto nuevo. Que lo paralizasteis vosotros. ¿Cómo lo hace? Y lo hemos vuelto a poner en marcha nosotros. Si estaba ya avanzado el edificio, estaba todo. Cuando se fue Zapatero estaba que el edificio levantado. Rafael, también para reorganizar. Todo el mundo que tenga un mínimo de memoria lo sabe. Rafael, un momento, para reorganizar el debate. Un mínimo de vergüenza. Francisco, para reorganizar un poco el debate, yo sí quería preguntarte, ya que has mencionado el vivero de empresas tecnológicas y dónde se va a situar, donde antes pues estaba proyectado con el gobierno anterior pues ese centro de música y danza. No sé si querría responderle por el tema de la ubicación, por el tema de por qué se pone ahí, por un poco reorganizar el debate. Ya que se ha hablado de esto, pues continuamos un poco. Bueno, pues yo no sé si entre poner una escuela de música y danza y poner algo tecnológico de futuro económico de la ciudad, como son la electrónica, ¿cómo se llama? La tecnología, pues hay que poner una balanza. ¿Qué preferimos tener? Esto es como el discurso de CPM todavía, de la pobreza. A mí me gustaría ver la renta per cápita de hace 4 años con la de ahora, a ver, en los 4 años que habéis gobernado, en qué ha variado los barrios, que se ha llevado la luz, se ha llevado la esperanza, se ha llevado todo. A ver, ¿qué habéis hecho? Y ahora se mueve, y lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Bienestar social? Duplicamos 7 veces el presupuesto de bienestar social para que sigamos manteniendo pobres, en vez de hacer que los pobres obtengan trabajo y haya riqueza. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es que tenemos? Venga, ¿qué hacemos? ¿Sabes cuál es el problema, Francisco? O sea, que lo nuevo, el futuro de nuevas tecnologías para crear empleo, no. Francisco, hay que seguir pagando. Francisco, si me permite un paréntesis, y no voy a interrumpir más, simplemente, es que confundís las políticas sociales con las beneficencias. ¿Sí? Ese es vuestro problema. No, eso es lo que ustedes queréis, que siempre hayan pobres. Ustedes queréis jugar con siempre haya pobres, para decirle el discurso del pobre, que después llegáis y lo asignan para los pobres, como siempre. Nosotros tenemos políticas intensas para la ciudad, para que todo el mundo, los jóvenes, no se tengan que ir a la ciudad. No como otros que decían que se están yendo los jóvenes a Alemania y llegaste a darle un curso de alemán para que se fuera. Eso sí es demagogia. Eso es de risa. Eso es de risa, hacerlo. Y lo que me estaba diciendo el hospital, te lo vuelvo a repetir, cuando queráis, el proyecto de nuevo, porque ustedes proyectasteis un hospital que vale 84 millones por 42. ¿De dónde iba a salir eso? ¿Qué hospital habíais programado ustedes? Ninguno. Ustedes, tira, avanzar, vendemos que vamos a un hospital y punto. Y después hubo que ponerlo en marcha porque pidieron un modificado, nada más entre nosotros, pidieron un modificado. ¿Sabes cuántos modificados ha habido en este periodo? Tres modificados, aparte del Pero se atienden a razón, Tres modificados. Porque tú no puedes ver el proyecto del hospital que ustedes preparasteis de los chinos con el hospital que hay ahora. Proyectos redactados que nosotros también hemos aumentado el presupuesto de ese hospital, en lo que al final... Hasta en el sitio va a poner el nombre del hospital. Vosotros, por un modificado, 7 años paralizados. Por un modificado, 7 años paralizados. Nosotros hemos modificado y hemos levantado el proyecto y hemos hecho la obra. No hecho nada. Hoy había una manifestación. Ahí está presente. El 50%. Es muy evidente. La aduana. Habéis reído de los melillenses con la aduana.
o habéis reído con la aduana comercial, o habéis reído, le habéis quitado a los melienses 50% de residencia. Y ahora me está diciendo, es que si no ponemos... quitado el 50% de que está de residencia, perdón, del IRP, de la bonificación. Que nadie ha quitado nada, nadie ha quitado nada, cambió el mecanismo. Mira, a mí no me lo pregunten, pregúntaselo a la delegada del gobierno vuestra de Ceuta, preguntarle a ella y a todos los empresarios de Melilla, menos a Gloria Roja y a tu secretaria de Nueva General, a todos y a ti. A todo el mundo, pregúntale a alguien de coalición si se ha cambiado algo o no se ha cambiado pues nada. Si ya hemos dicho que vamos a volver al sistema pero anterior, lo importante, queríamos mucho. contrato indefinido. No duele la ciudad, os duele Pedro Sánchez, ese es vuestro problema, que no duele la ciudad, que no hacéis nada por la ciudad, os duele Pedro Sánchez. Claro, por eso, y la melillense. ¿Tú sabes dónde nos duele la ciudad? Nos duele la ciudad en que hay colegios nuevos, paralizados por vosotros, hay hospital nuevo paralizado por vosotros, hay centros de salud nuevos que nosotros estamos haciendo, como por ejemplo el de Cabreriza, lo hemos ampliado nosotros, igual que ese. Sí, el de Cabreriza. Pues si hay un descampado detrás. Perdona, el de Cabreriza es una ampliación que estamos haciendo nosotros y los centros de salud son gracias al gobierno socialista. ¿Tú desde cuándo no vas allí? Si no hay el hospital comarcal, gobierno socialista. El hospital universitario lo va a terminar un gobierno socialista. El hospital comarcal. El instituto último, si no llegamos nosotros, no se termina. El mercado central, el mercado central lo paralizasteis también. Y hasta que nosotros no hemos llegado no se ha terminado. Pero vamos a ver, no digas, ¿por qué engañas, tío? No estoy engañando. Pero si le íbamos a quitar la sesión del mercado no central antiguo porque no lo construíais, el señor Morillo que teníais aquí. Pero si estaba ya la obra avanzada cuando se fue el anterior gobierno socialista. Y después no había por dónde cogerlo. Ni una obra de seguridad, como todo lo que hacéis. Claro. El colegio no se ha podido abrir por seguridad. Que había otro modificado, ¿no? Ahí en el mercado tampoco central. Tampoco pudo abrir a la primera. Hombre, por favor, que no invertís en Melilla, que os llenáis la boca de que vais a hacer y no hacéis nada. No hay realidad, de todos son proyectos, planes, cortinas de humo. Ya está, eso es el Partido Popular. Por eso no podemos creer en esto. ¿Cómo vamos a creer? Vamos a intentar. tiempo te va a enterar del toque de pecho que se pegó otra vez la delegada del gobierno el otro día. Con la planta desaladora, te va a enterar de la verdad de la planta desaladora. Otra mentira más que le había hecho a la ciudadanía melillense. En un tiempo, en nada de tiempo, vaya a enterar lo que ha pasado con voy a interrumpir un momento porque Mohamed Busia me ha pedido el turno de palabra. No, que no sabía que el hospital era para los chinos, que también tienen... De los chinos. De los chinos. Tú sabes que cuando sale algo más se dice de los chinos. En Andalucía se dice. Bueno, teléfono es de los chinos. Bueno, pues no lo sé si es lo con la mejor. categoría de construcción. Pero bueno, vamos a ver, en primer lugar, es decir, efectivamente, yo acepto que, por ejemplo, en el tema del hospital universitario, viene, pues, como consecuencia de los modificados que hubo, pues tuvo que resolverse problemas, ¿no? Pero ahí está la responsabilidad de un gobierno efectivamente de resolver esos problemas y poner en este caso una infraestructura tan básica para la vida de los ciudadanos, ponerla al servicio de la misma. Lo que no puede coger el Partido Popular es decir, ampararse en lo modificado para que hemos dicho al juez que fue el que paralizó el hospital. Vamos a ver, es que precisamente los políticos están para resolver esos problemas. ¿Con el juez? No, se puede resolver esos problemas y no os agarréis en este caso a los juzgados o a los tribunales. No, te estoy diciendo si me permites, que lo paralizó un juez. Déjame terminar, que yo lo siento. El hecho de que lo paralizara ningún juez, ahí están los políticos para dar soluciones a eso y no os amparéis en ese pretexto. Luego, que no lo paralizó 7 años, claro, que lo paralizó 2 años nada más. En segundo lugar, respecto del tema, respecto de la ampliación del puerto. Vamos a ver, yo no quiero utilizar palabras gruesas. Introducisteis, consignasteis en unos anexos del presupuesto una cantidad para el tema millones. Y luego tú decías que no y yo te lo traje. Y trajiste y además te lo dijiste. Y además segaste porque abajo... Segaste, yo no te lo voy a decir, si me permite. Porque estaba supeditado a la inversión privada. Ese es el documento. Eso es lo que no enseñaste. ¿De acuerdo o no? Y ese juego, con perdón... Pero había 300 millones, ese juego de trileros ya no lo Pero había 300 millones, no había 300 millones. Tú decías que no figuraba. No, es que no figuraba porque lo supeditabais, insisto, a la inversión privada. Llegó el gobierno nuevo y se lo cargó. Si me permite, si no me quieres dejar. A la iniciativa privada, ¿de acuerdo? Y perdóname una cosa, eso, si mantienes eso, te lo digo abiertamente, estás deslizándote por un juego absolutamente de trileros. Luego, en tercer lugar, insisto, vamos a ver, las políticas sociales no son beneficencias, pero si para ti es algo que no merece la pena, sobre lo que no merece la pena profundizar,
que en una ciudad como esta, ¿de acuerdo o no?, la precariedad, es decir, la exclusión social, campe por sus anchas y no te merezca, que yo no creo que sea así, pero es que parece trasladar eso, un asunto a coger y atender, y que en un presupuesto, claro, me parece, que tú digas que no hagamos si me nada permites, hasta que no terminemos si con la me pobreza. si me permites, También si no, aviso de que que en no ese tenemos proyecto, mucho que en tiempo. ese proyecto plurianual no haya ninguna referencia, es decir, a ese proyecto, a esas necesidades, pues por favor, tendré que decir que tenéis escasa sensibilidad social. Y luego termino. Se trata simplemente de hacer un uso racional y social de los fondos. Claro. Creo que hay que hacerlo, ¿de acuerdo o no? Perfectamente. Y creo que no hacéis un uso social para nada de los fondos y que volcáis todos esos fondos públicos en otro tipo de iniciativas que creo que no son prioritarias. Y eso ni es social ni es racional. O sea, que la ciudad tiene que hacer un cambio económico y el cambio económico es duplicar la ayuda y no hacer nada de futuro. Duplicar la ayuda, ¿qué hacemos? ¿Qué cambio? Pero vamos a ver, ¿qué cambio? Vamos a ver, pero ¿qué cambio? ¿Qué cambio si lo básico, si el agua, la limpieza, la gestión de residuos, los servicios públicos básicos, no están atendidos? No están atendidos. Y además, ahora tú preguntas a la ciudadanía y lo que se demuestra es que cada vez que hablamos yo creo que vamos a ver. De todas formas, que tenemos que ir terminando con temas. Se trata de que no avancemos hasta que no. Sabotea a los chinos y a los que no son chinos y a todo. Pero bueno. Ya no tenemos más tiempo, hemos tenido que hacer esta segunda parte más breve. Por un tema de compromisos, así que ya tengo que cortar. Me gustaría que se siguiera el debate, pero es por un tema de tiempos también de uno de los invitados, así que ya nos despedimos. Ha sido un poco más breve esta segunda parte, pero agradecer a los espectadores pues por haber seguido la tertulia de este jueves 18 de abril. Nos despedimos. Francisco Villena, muy buenas noches, gracias por venir. Mohamed Busián, muchas gracias por estar aquí. Y Rafael Robles, muchas gracias también por venir a la réplica. Y muchas gracias de nuevo. Nos vemos la semana que viene, si puede ser el martes con entrevistas y también pues el jueves, como siempre, con tertulia. Muy buenas noches.